la clase. Bueno, como les había mencionado la vez anterior, la clase anterior, los diagnósticos clínicos en endodoncia, nosotros los podemos clasificar en diagnósticos pulpares y en diagnósticos apicales. Entonces, toda la clase anterior lo que nosotros vimos fue todos aquellos pasos que nosotros necesitamos para llegar a un diagnóstico endodóntico. Y hablamos sobre los diagnósticos clínicos pulpares y quedamos pendientes en que hoy día vamos a conversar también sobre los diagnósticos apicales y también sobre aquellas situaciones en las que hay una modificación del estado pulpar, pero que no son un diagnóstico por sí solo, ¿ya? Y bueno, antes de empezar con la clase, algunas cosas importantes que vimos la sesión anterior y que es importante que no olvidemos son la importancia de la radiografía en endodoncia, que si bien es un complemento sin el cual nosotros no podemos hacer tratamientos endodónticos, no tenemos que olvidar que es un complemento, por lo tanto jamás vamos a poder llegar a un diagnóstico clínico solo con una radiografía, ¿ya? Otra cosa importante que vimos también en la clase anterior fue que cuando nosotros le aplicamos a un paciente estímulos de frío y calor, lo que nosotros estamos haciendo es hacer una estimulación de las fibras nerviosas. Por lo tanto, estas pruebas son pruebas de sensibilidad pulpar. Si nosotros quisiéramos determinar si es que la pulpa está vital o está necrótica, nosotros tendríamos que hacer un test de vitalidad pulpar. Y la vitalidad pulpar se determina a través de un examen que se denomina flujometría del láser Doppler, ¿ya? Eso como para que no se les olvide, para que retomemos bien esta sesión. Entonces, como les había dicho, existen cambios degenerativos de la pulpa que no constituyen diagnósticos, pero que es súper importante que nosotros los tengamos presentes porque cuando se dan en la clínica van a hacer que nuestro tratamiento, nuestra intervención endodóntica tenga algunas cosas que nosotros vamos a tener que hacer distinto, ¿ya? Entonces, dentro de estos cambios degenerativos tenemos la pulpitis hiperplásica, por otro lado tenemos la reabsorción interna y también tenemos la mineralización. Entonces vamos a partir conversando sobre la pulpitis hiperplásica, y en relación a la pulpitis hiperplásica como una definición, esto es una patología de naturaleza proliferativa que se atribuye a un proceso de irritación crónica que es de baja intensidad. Ahora, ¿cuándo se da una pulpitis hiperplásica? Generalmente se da en pacientes jóvenes, en donde nosotros vemos o estamos frente a dientes permanentes jóvenes que se caracterizan por tener una gran irrigación en su pulpa, ¿ya? Entonces, al tener una gran irrigación y estar frente a una invasión bacteriana a través de una caries, van a tener una mayor resistencia que un tejido que quizás es de más edad, ¿ya? Y además, esta pulpitis hiperplásica se caracteriza porque la pulpa va a estar en comunicación con el medio bucal. O sea, esta caries ha avanzado tanto que ya se eliminó casi todo el techo de la cámara pulpar, por lo tanto, la inflamación producto de esta pulpitis, en el fondo va a permitir que la pulpa tenga la capacidad de expandirse, y al tener esta capacidad de expandirse, no va a generarle molestias al paciente. Lo vamos a ir revisando. Y también se caracteriza porque hay una proliferación de este tejido inflamatorio crónico a través de esta comunicación. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar en la clínica? Con imágenes como esta, en donde es muy evidente que nosotros, como se ve aquí, en la primera imagen, estamos observando directamente la pulpa, que producto de esta caries ya no tenemos el techo de la cámara pulpar, por lo tanto la pulpa reacciona a la inflamación expandiéndose y al no tener en el fondo limitaciones, puede inflamarse, puede crecer y eso le permite al paciente no sentir sintomatología, ¿ya? Que no se les olvide nunca que el dolor en las pulpitis se debe a que este tejido inflamatorio no tiene la capacidad de expandirse porque está rodeado de paredes que no son flexibles en el fondo, ¿cierto? Y aquí también otra imagen en donde también tenemos una pulpitis hiperplásica, pero como pueden ver, esta de abajo, la superficie es más queratinizada, ¿ya? Por eso tiene un color un poco más claro. Entonces, las características clínicas que nos vamos a encontrar entonces con este tejido pulpar que es hiperplásico, que va a salir de esta cámara pulpar hacia afuera con una coloración rojiza. También vamos a ver que ocupa gran parte de la corona clínica del diente, y como les mencionaba, se da principalmente en pacientes que son jóvenes, que tienen una muy buena irrigación, en donde hay una destrucción de su corona clínica, y además se caracteriza porque estas caries han ido, en el fondo, avanzando de manera más lenta,
¿ya? Y el paciente les puede relatar que está completamente asintomático, pero que cuando utiliza ese helado para comer le duele, porque obviamente va a presionar la pulpa y eso le va a generar molestia, ¿ya? Y también en el fondo, generar presión sobre este tejido, al morder, puede también el paciente relatarles que siente una leve hemorragia en la zona. ¿Con qué nos vamos a encontrar en la radiografía, en la pulpitis hiperplásica? Con que nosotros al observar la radiografía vamos a ver de manera muy evidente que existe una obstrucción coronaria, que vemos que esta cámara pulpar, como se ve aquí en la imagen, no presenta un techo. Y vamos a ver también que es un paciente joven, podemos ver los dientes de los lados, tenemos cámaras pulpares amplias, canales radiculares también muy amplios. Y en algunos casos podemos observar que el paciente todavía no tiene una formación radicular completa. Y si nos fijamos en la zona más apical, podemos observar que los tejidos de soporte se encuentran normales, o sea, no vamos a encontrarnos con una lesión apical en estos casos. Entonces voy a seguir avanzando, si ustedes tienen dudas me interrumpen nomás y me van haciendo las preguntas. Luego, otro cambio degenerativo de la pulpa es la reabsorción interna, que algo adelantamos en la sesión anterior cuando una compañera de ustedes me preguntó estos dientes que tienen una coloración rosada. Entonces, ¿qué es la reabsorción interna? Es un evento patológico que es de naturaleza inflamatoria irreversible, y eso es muy importante tenerlo en consideración, en donde hay una pérdida de tejido dental mineralizado al interior del canal como resultado de la actividad clástica. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar en la clínica? Puede pasar muchas veces desapercibida una reabsorción interna y nosotros podemos detectarla solamente a través de la radiografía en muchas ocasiones, ¿ya? Entonces, en muchas ocasiones el paciente no va a tener ningún tipo de sintomatología, no va a tener cambio de coloración, pero cuando nosotros hacemos nuestro examen radiológico nos vamos a encontrar con que aquí hay algo anormal, ¿ya? Ahora, cuando nosotros lo detectamos en la clínica, generalmente es porque notamos que hay un cambio de coloración que va generalmente hacia el color más rosado, ¿ya? Las reabsorciones internas generalmente son asintomáticas, pueden en algunos casos generarle dolor al paciente, pero cuando ya vemos que esto en el fondo ha generado ya un problema en los tejidos de soporte, ¿ya? Puede estar asociada en muchas ocasiones la reabsorción interna con una necrosis pulpar, por lo tanto, cuando esta necrosis pulpar va a avanzar hacia los tejidos apicales, nos podemos encontrar con lesiones apicales, nos podemos encontrar con que hay un tracto sinusal imploral, con inflamación, si que está asociado a, por ejemplo, un absceso apical agudo, etc. Y como les mencionaba, también es muy característico que nos encontremos con esto, por ejemplo, este fue un paciente que sufrió un traumatismo y nos encontramos con dos situaciones distintas. Por un lado tenemos una reabsorción interna en el diente 1.1, que aquí en la radiografía es muy evidente, y en este diente 2.1 la coloración pasa más hacia el color café negro, que nos habla más de una necrosis pulpar, pero al tomar la radiografía vemos que también en este diente hay una reabsorción interna, ¿ya? Entonces, no porque veamos solo un color café o un color rosado, nosotros vamos a pensar inmediatamente eh, en que es una necrosis pulpar y que vamos a descartar una posibilidad de una reabsorción interna. Ahora, como les mencionaba, en relación a la radiografía, lo que nosotros en muchos casos vamos a llegar a hablar de una reabsorción interna cuando nos encontremos con que nuestro canal radicular, que tiene un diámetro uniforme, a medida que nosotros nos vamos acercando hacia alguna zona, esta pierde completamente su continuidad y en vez de mantener el diámetro, vemos que de manera abrupta tenemos un aumento del diámetro del canal. Aquí en el diente 2.1, este fue un paciente que me llegó a mí a la consulta, en el que se le había indicado solo realizar el retratamiento del diente 1.1, porque evidentemente la endodoncia estaba bien cortita, y había que volver a rehabilitar el diente, y al tomar la radiografía, este diente 2.1 mostraba evidentemente una reabsorción interna, por lo tanto hubo que realizar el tratamiento de endodoncia en ambos dientes, y además si ustedes ven aquí en esta zona hay una gran lesión a nivel apical en la zona pararradicular, no es una lesión que esté aquí en el ápice mismo, sino que más hacia el lado, lo que nos habla de que puede ser que haya algún canal lateral en esta zona que esté llevando bacterias hasta esa zona generando esta lesión. Entonces aquí les voy a mostrar donde se me corrió un poquito, pero en esta zona es la reabsorción interna, y ahí está el tratamiento de endodoncia terminado, ¿ya? Entonces, generalmente vamos a ver, como les menciono aquí, una lesión que es circular u ovalada de paredes que son bien continuas, bien simétricas, ya con márgenes lisos bien definidos.
Entonces, como les mencionaba, estamos hablando siempre de cambios degenerativos de la pulpa, no son diagnósticos, pero sí nos van a modificar la manera en que nosotros vamos a tratar a nuestro paciente. Por ejemplo, si estamos con una pulpitis hiperplásica, ¿de qué nos va a hablar esto? Que al momento de realizar nuestro tratamiento de endodoncia es un diente que va a sangrar mucho, que nos va a costar eliminar la pulpa, en donde vamos a tener que cohibir mucho más la hemorragia, que vamos a tener que utilizar mucho más irrigación. Cuando estamos frente a una reabsorción interna, hacer el tratamiento de endodoncia también es más complejo porque vamos a tener que llevar el instrumental más allá. Normalmente la lima tiende a chocar hacia alguna de las paredes. Vamos a tener que hacer una técnica de irrigación mucho mejor para que el irrigante toque todas estas zonas, ¿ya? No solamente un canal quizás más estrecho, sino que necesitamos que sí o sí nuestro desinfectante toque todas las paredes, y después realizar la obturación también es más complejo porque necesitamos en el fondo sellar de manera bien tridimensional toda la zona, ¿ya? Entonces también, como les mencionaba, va indicando algún grado de dificultad. Y en relación a la mineralización, que ya es nuestro tercer estado degenerativo, aquí existen cambios degenerativos del tejido pulpar que se van a relacionar con una calcificación, con una atrofia o con una fibrosis del tejido. Y generalmente la mineralización pulpar está muy relacionada con la edad del paciente o con la edad del diente o con la historia del diente. Por ejemplo, un paciente de 80 años, nosotros esperamos que la cámara pulpar sea muy estrecha o que casi no nos encontremos con una cámara pulpar y nos encontremos con los canales radiculares, ¿ya? Pero también existen pacientes que son más jóvenes, por ejemplo, no sé, de 40 años, que un diente ha sido sometido a muchas intervenciones odontológicas. Por ejemplo, se ha realizado 2 o 3 restauraciones en el mismo diente, un paciente que bruxa, que se ha hecho pulidos radiculares, etc. Entonces su pulpa ha reaccionado a todos esos estímulos calcificándose. Entonces podemos encontrarnos también en ese paciente a una edad quizás no tan avanzada con una mineralización pulpar que es normal por, en el fondo, su historia dentro. Entonces, en relación a la mineralización pulpar, va a ser muy importante lo que el paciente nos relate en relación al diente, qué antecedentes tiene, sufrió algún traumatismo en ese diente, ha sido sometido a muchas intervenciones odontológicas, y, como les mencionaba, en la pulpa va a ir reaccionando a todas estas noxas, formando o llevando más tejido mineral al interior de este canal y esta cámara pulpar. Y eso va a dificultar sin ninguna duda nuestra intervención odontológica, porque va a ser mucho más complejo localizar la cámara pulpar, ensanchar los canales radiculares, porque va a ser todo mucho más disminuido. ¿Con qué nos vamos a encontrar en la clínica? Con que vamos a tener cambios de coloración en el diente, que va obviamente mucho más hacia el color amarillo, ya porque el diente va a ir perdiendo esta translucidez normal producto de la posición de minerales. Generalmente va a ser también un estado que es asintomático, y en algunos casos puede estar relacionado con alguna patología pulpar o también con algún tipo de necrosis, ¿ya? Lo que es muy importante es que no porque un diente tenga una mineralización pulpar, ustedes van a tener que indicar una endodoncia, ¿ya? Eso es muy, muy importante. O sea, sí la vamos a indicar cuando está relacionada a una necrosis, cuando está relacionada a una lesión apical. Si es que no, no vamos a indicar ahí nada. Y lo normal entonces es que vaya hacia los colores amarillos, pero también se ha reportado que puede ir también hacia los colores un poco más grises, pero en un porcentaje mucho más bajo. ¿Qué es lo que vamos a ver en la radiografía? Bueno, nos vamos a encontrar, como les mencionaba, con que estos dientes van a tener, casi no vamos a observar una cámara pulpar, sino que vamos a ver que evidentemente este espacio ha estado reducido, y nos vamos a encontrar con canales radiculares que son muy estrechos, con cámaras pulpares que están muy retraídas, y van a dificultar nuestra terapia endodóntica porque localizar esa zona para poder hacer el tratamiento endodóntico va a ser mucho más difícil y va a ser mucho más probable que nosotros podamos cometer algún accidente en estos casos, ¿ya? Y como les mencionaba anteriormente, no necesariamente porque tenemos una mineralización vamos a pensar que ese diente está necrótico. Y volver a reiterarles que al igual que la reabsorción interna, al igual que los pacientes más jóvenes, estos no constituyen un diagnóstico por sí mismos, ¿ya? Y ahora ya nos vamos a los diagnósticos o las patologías apicales. Entonces, ¿cuáles son los irritantes que pueden afectar a nuestros tejidos apicales?
Bueno, los tejidos apicales pueden verse afectados cuando existe una inflamación de la pulpa, por lo tanto, todos estos productos de la inflamación pueden ser llevados hacia los tejidos apicales, provocando también una irritación en él. O cuando tenemos una necrosis pulpar, con la presencia de microorganismos, esto también puede generar una irritación en los tejidos apicales. También podemos tener una irritación de los tejidos apicales en los traumatismos dentoalveolares, cuando tenemos una oclusión traumática, en pacientes que tienen enfermedad periodontal, y también nosotros cuando hacemos una intervención endodóntica podemos irritar los tejidos apicales, ¿ya? Por eso hay que ser muy cuidadosos al realizar este procedimiento. ¿Cómo nosotros realizando nuestra intervención endodóntica podemos afectar a los tejidos apicales cuando nosotros llevamos nuestros materiales de obturación? De la obturación en el fondo radicular, la llevamos más allá de nuestro canal radicular, entonces en el fondo nos pasamos y inflamamos los tejidos más apicales. O cuando nosotros hacemos una extirpación pulpar muy brusca, por ejemplo, utilizando los tiranervios, eso también es muy irritante para los tejidos. Cuando nosotros los irrigantes los llevamos más allá del término de nuestro canal radicular, cuando los instrumentos los llevamos también más allá, o cuando también dejamos una medicación que está en contacto con los tejidos apicales, una medicación intracanal, ya como por ejemplo el hidróxido de calcio. Entonces, muy importante considerar que cuando tenemos una lesión apical, esta lesión apical va a ser el resultado de las bacterias presentes en el canal radicular, de los productos bacterianos y de la respuesta del paciente a estas bacterias y a los productos bacterianos, ¿ya? Entonces, ¿qué factores van a influir en la patología y en la extensión de esta patología? Va a ser muy importante la severidad y la duración del irritante. Por otro lado, la capacidad defensiva o la condición de cada paciente, las condiciones anatómicas de cada diente, ¿ya? Y esto lo vamos a explicar de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener un agente irritante ya pensándolo en la endodoncia, o sea, tenemos una carga bacteriana importante al interior del canal o tenemos un proceso inflamatorio al interior del canal. Y estos productos bacterianos o productos inflamatorios van a empezar a llegar hacia los tejidos apicales y fuera de nuestro diente, en los tejidos apicales nos vamos a encontrar con células defensivas que son los macrófagos. Si existe un equilibrio entre el agente irritante y la capacidad defensiva de nuestro paciente, no vamos a observar nada a nivel radiográfico, no vamos a ver una lesión apical. Pero si este equilibrio de alguna manera se pierde y nuestro agente irritante es más importante que la capacidad defensiva de nuestro paciente, entonces nos vamos a encontrar con que va a existir un proceso destructivo de los tejidos apicales muy importante y la capacidad reparativa de nuestro paciente va a ser muy baja. Por lo tanto, en ese caso nos vamos a encontrar con una lesión apical o un ligamento ensanchado que va a empezar a crecer hasta formar una lesión apical, ¿ya? Por otro lado, cuando nosotros hacemos un buen tratamiento endodóntico, lo que vamos a hacer es eliminar el agente irritante desde el canal, por lo tanto, no va a poder salir hacia los tejidos apicales. Entonces, de esa manera, esto va a disminuir, la capacidad defensiva de nuestro paciente va a ser más importante y el proceso destructivo también va a bajar y la capacidad reparativa va a aumentar. Por lo tanto, si nosotros hacemos una buena terapia endodóntica en un paciente que tiene una lesión apical, lo que nosotros vamos a lograr después de terminado el tratamiento endodóntico es que nuestro paciente sea capaz de reparar nuevamente y empezar a formar hueso, y nosotros en las radiografías de control vamos a empezar a ver que esa lesión, que era de un tamaño X, ha ido disminuyendo de tamaño en los controles a los 3, a los 6 meses, al año, etc. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos apicales? Bueno, por una parte vamos a tener los tejidos apicales normales, la periodontitis apical sintomática, la periodontitis apical asintomática, el absceso apical agudo, el absceso apical crónico y finalmente la osteitis condensante. Entonces, en relación a los tejidos apicales normales, estos se caracterizan porque nuestro paciente, cuando nosotros le hacemos palpación y percusión, no va a tener sensibilidad. Al observar la radiografía, nosotros nos vamos a encontrar con que el espacio del ligamento periodontal está normal, está sano, que este espacio del ligamento periodontal, como se ve aquí en la imagen, es uniforme,
con que no hay, el paciente no les va a relatar sintomatología, ni ustedes tampoco van a encontrar nada normal que les esté hablando de algún proceso patológico. Y cuando ustedes evalúen al paciente y lleguen a un diagnóstico pulpar, este diagnóstico pulpar puede variar desde una pulpa normal con tejidos apicales normales o se pueden encontrar con una pulpitis irreversible sintomática con tejidos apicales normales o incluso un diente previamente tratado. O sea, todos los diagnósticos pulpares que vimos anteriormente pueden estar relacionados con tejidos apicales normales. ¿Ya? Ahora, la periodontitis apical sintomática, en el caso de la periodontitis apical sintomática existe una inflamación del periodonto apical que va a estar relacionado con que el paciente les va a relatar sintomatología. O sea, si ustedes les hacen ya percusión, el paciente va a responder a esto. Y también puede ser que el paciente incluso les relate que es un diente que le duele al masticar, que cuando él se lo pasa a llevar con el cepillo de dientes también le molesta. Y esta periodontitis apical sintomática puede estar relacionada con una patología pulpar, con una necrosis pulpar, o, o puede no estar relacionada necesariamente con una patología pulpar y solamente ser el producto de un traumatismo o de una restauración que quedó alta, etc. Y a nivel de la radiografía nos podemos encontrar también con distintas situaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, como les mencionaba, la periodontitis apical sintomática en la clínica está muy relacionada con el dolor, ¿ya? Y el dolor cuando ustedes realizan percusión, el dolor cuando el paciente realiza masticación, cuando ustedes colocan algún tipo de contacto interoclusal, el paciente va a relatar dolor, y este dolor puede ser desde moderado a severo, ¿ya? En algunos casos puede ser un dolor muy agudo que el paciente ya le impida comer por ese lado y que incluso lo haya llevado a tomar analgésico, ¿ya? La respuesta a nivel pulpar es muy variable porque, como les mencionaba, la periodontitis apical sintomática puede estar relacionada con una pulpa normal si fue producto, por ejemplo, de una restauración que quedó alta, o puede estar relacionada con una pulpitis irreversible sintomática, asintomática, etc. ¿Ya? ¿Con qué nos vamos a encontrar en la radiografía? Nos podemos encontrar con muchas situaciones, ¿ya? Nos podemos encontrar con que tenemos una lesión apical, o nos podemos encontrar con que tenemos un ligamento ensanchado, pero lo que es importante, y aquí lo que va a ser muy importante para su diagnóstico es lo que el paciente les relata en la clínica y lo que ustedes corroboran al hacer percusión, ¿ya? Si el paciente le duele la percusión, están siempre frente a una periodontitis apical sintomática, ¿ya? A no ser de que encuentren alguna otra cosa extraña, como por ejemplo un aumento de volumen, que les habla de algo más grave. Entonces también, como les había mencionado, cuando tenemos estas lesiones, también podemos hablar de una periodontitis apical sintomática. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, en donde el diente no respondía a los test de sensibilidad y llegamos a un diagnóstico pulpar de una necrosis pulpar, si al paciente le duele la percusión y además observamos una lesión apical, hablamos de una necrosis pulpar y una periodontitis apical sintomática. En este caso, en donde el paciente sí responde al frío y al calor de manera aguda, hablamos de una pulpitis irreversible sintomática y una periodontitis apical sintomática. Ahora, otro diagnóstico apical es la periodontitis apical asintomática. En este caso tenemos inflamación, hay destrucción de los tejidos apicales que es ocasionado porque hay una evolución de una patología pulpar que no se resolvió. ¿Se acuerdan que la sesión anterior dijimos que las pulpitis irreversibles sintomáticas o asintomáticas, si nosotros no la tratamos, evolucionan a la necrosis pulpar, que si nosotros no tratamos una necrosis pulpar, esta va a evolucionar a una periodontitis apical asintomática, ¿ya? ¿Con qué nos encontramos en la clínica en estos casos? Bueno, va a estar relacionada previamente en la gran mayoría de los casos con que hay una necrosis pulpar. O sea, en realidad en el 100% de los casos la periodontitis apical asintomática se relaciona con una necrosis pulpar, ¿ya? O también puede estar relacionada con el diagnóstico de un diente con terapia previamente iniciada o un diente previamente tratado, ¿ya?
El paciente, a diferencia del caso anterior, puede tener una sensibilidad nomás a la masticación, o cuando ustedes realizan percusión, el paciente les relata que no hay una molestia en comparación al diente de control. Y cuando ustedes aplican test de sensibilidad, el paciente no responde, ya tiene una respuesta que es disminuida o es ausente. ¿Con qué nos encontramos en la radiografía? Bueno, nos vamos a encontrar con situaciones como esta, en donde ya es evidente que hay un proceso destructivo de los tejidos apicales, ¿ya? Entonces, nos podemos encontrar con que el paciente tiene estas grandes lesiones, pero no hay una respuesta como nosotros esperaríamos al test de percusión. Entonces, se puede relacionar a eso, o también se puede relacionar a un ligamento ensanchado, ¿ya? Por lo tanto, para este diagnóstico va a ser muy importante lo que nosotros podamos observar en la radiografía, porque lo que nosotros vemos en la radiografía no se condice con la sintomatología que tiene el paciente. Ya uno esperaría una gran respuesta a la percusión, un paciente que esté con este nivel de destrucción con mucho dolor, pero no es así. Entonces, también es muy importante, bueno, lo pongo acá porque esto siempre lo reitero, que cuando nosotros completamos la ficha, hay una parte que dice cómo se observa la zona apical en la radiografía. Entonces dice ligamento ensanchado, lesión apical o radiolucidez apical, y también hay una parte que dice ligamento periodontal ausente. Cuando ustedes tienen una lesión de este tamaño, o una lesión apical de cualquier tamaño, el ligamento periodontal en la ficha nosotros siempre lo colocamos como que está ausente, porque en el fondo ya la zona está destruida, ¿ya? Y aquí, bueno, les puse un ejemplo de un paciente en donde, a ver, este paciente acudió para realizarse el tratamiento de endodoncia, tenía una gran lesión, que es toda esta zona que se ve aquí en la imagen, y fue derivada para hacer, bueno, el tratamiento de endodoncia a estos dos molares, ya, del 4.6 y 4.7, pero cuando yo le apliqué los test de sensibilidad pulpar, solamente había respuesta en un molar, y no en los dos. Por lo tanto, se indicó el tratamiento endodóntico del diente en el que no había respuesta, y posteriormente le realicé los controles. Pueden ver que el diente que requería el tratamiento de endodoncia es este diente, el 4.6, esta es la radiografía una vez terminado el tratamiento de endodoncia, y aquí se ve toda esta gran lesión apical, una paciente que no tenía ninguna respuesta a la percusión. Por lo tanto, nos habla evidentemente de que existía una periodontitis apical asintomática, y aquí tenemos el control a los 6 meses, y no sé si ustedes pueden ver que aquí evidentemente ya hay un proceso reparativo, ya la zona no está de esta coloración como aquí, o sea, ya se observa que hay un proceso ya de reparación o de cicatrización. Otro diagnóstico es el del absceso apical agudo, y en este caso nosotros tenemos un proceso que es inflamatorio, y en el fondo hay una respuesta inflamatoria a un proceso infeccioso, ¿ya? Y a nivel pulpar existe una necrosis pulpar, ¿ya? Una de las grandes características del absceso apical agudo es que el paciente tiene mucho dolor, por eso les puse esta imagen. Es un paciente que llega con un dolor espontáneo muy importante, y que empezó este dolor generalmente de un inicio muy rápido, y este gran dolor se debe a que hay formación de pus e inflamación, y esto está generando mucha presión en el diente. ¿Con qué nos encontramos en la clínica? Puse estas distintas imágenes porque todo esto, estas tres imágenes principalmente, hablan de un absceso apical agudo. O sea, si nosotros nos encontramos con esta colección de pus, es un absceso apical agudo. Si nosotros nos encontramos con esto, también es un absceso apical agudo, y esta imagen, que es mucho más exagerada, una inflamación mucho más importante, también es un absceso apical agudo. Entonces, como les mencionaba, un paciente que va a llegar a la consulta con un dolor que es constante, espontáneo, con mucha sensibilidad. Si ustedes hacen palpación en esa zona, el paciente obviamente le va a molestar, y a la percusión también del diente que está con esta presión. Hay sensación de extrusión en muchos casos en el diente que está originando esta infección, y nos vamos a encontrar con que hay inflamación intra y extraoral, ya producto de esta colección de pus. En algunos casos, cuando, por ejemplo, en esta paciente en donde hay un compromiso sistémico importante, pueden presentar también fiebre, linfadenopatía, y va a ser necesario que nosotros atendamos al paciente de manera inmediata,
y que además indiquemos en estos casos que son muy agudos, antibióticos y también analgésicos. Bueno, analgésicos podemos indicarlo en la gran mayoría de los casos, pero el antibiótico sí o sí para este caso va a ser fundamental. Los dientes, bueno, el diente que está originando esta infección va a presentar movilidad variable, producto de la destrucción ósea. Y si nosotros aplicamos test de frío y calor, el diente obviamente no va a responder porque está con una necrosis pulpar. Entonces, siempre que nosotros hablamos de absceso, tanto agudo como crónico, nuestro diagnóstico a nivel pulpar es necrosis pulpar, ¿ya? Por lo tanto, no es necesario que nosotros pongamos necrosis pulpar y absceso apical agudo, porque en el fondo es evidente que es así, o sea, que los abscesos se relacionan con necrosis pulpar. ¿Con qué nos vamos a encontrar en la radiografía? Bueno, nos podemos encontrar con distintas situaciones. Podemos en la radiografía no encontrar nada evidente que nos hable en el fondo de este dolor que siente el paciente, o nos podemos encontrar con que tenemos una lesión apical quizás no de un tamaño tan importante, o nos podemos encontrar ya con que hay una pérdida más importante del trabeculado óseo, ¿ya? Por lo tanto, frente a distintas imágenes radiográficas, nosotros podemos tener el diagnóstico de un absceso apical agudo. Por lo tanto, para este diagnóstico va a ser muy importante lo que ustedes vean en la clínica, mucho más que lo que ustedes ven en una radiografía. Entonces aquí les puse unas imágenes de un artículo, que es este de acá abajo, para mostrarles un absceso apical agudo. Bueno, este es un absceso que es un tamaño muy importante. Aquí en la imagen panorámica se ve esta gran lesión apical, en donde hay una importante pérdida ósea, que uno pensaría que abarca los 4 anteroinferiores. Se le realizó a la paciente los test de sensibilidad y se detectó la necesidad de hacer tratamiento endodóntico solamente en los dos, en el diente 3.1 y 4.1. Estos dientes se abren y, como pueden ver aquí en la imagen, se empieza a drenar pus desde el canal radicular hacia afuera. Bueno, aquí se ve una imagen del combin, de la imagen 3D, en donde se ve la gran destrucción ósea, se ve la pérdida de la tabla vestibular. Aquí en esta imagen también ustedes pueden ver cómo además la tabla ósea está un poco abombada y hay una pérdida de la tabla vestibular. Y al ser una lesión de gran tamaño, en este caso se tomó la decisión de hacer también una cirugía apical. Por lo tanto, se abrió la zona y también se drenó y se limpió. Y aquí está el tratamiento de endodoncia terminado de los 2, 3.1 y 4.1, y aquí el control al año, donde ya se ve una clara reparación de la zona. Ahora, el diagnóstico de absceso apical crónico. Aquí también tenemos una reacción inflamatoria a la infección, y en este caso también, al igual que en el anterior, el diagnóstico siempre va a ser una necrosis pulpar, ¿ya? Ahora, se caracteriza porque, a diferencia del absceso apical agudo, esta aparición es mucho más gradual, ¿ya? Y la gran característica del absceso apical crónico es que nosotros en estos casos siempre nos vamos a encontrar con un tracto sinusal intraoral asociado a él, ¿ya? Entonces, al existir esta zona de descarga de pus, va a, en el fondo, permitir que esta infección drene y por lo tanto el paciente no va a sentir la presión que siente en el absceso apical agudo. Entonces, en la gran mayoría de los casos, es un paciente que va a llegar sin ninguna sintomatología. ¿Con qué nos vamos a encontrar en la clínica? Bueno, nos podemos encontrar con distintas condiciones. Podemos encontrarnos en el fondo con esta necrosis pulpar, con que el paciente se realizó alguna intervención endodóntica previa, pero posterior a esta intervención quedó con algún proceso infeccioso, y como les decía, el signo patognomónico es la presencia de esta fístula o este tracto sinusal intraoral, como se ve ahí en la imagen, ¿ya? Normalmente es un paciente que está completamente asintomático, pero si ustedes le hacen palpación en la zona o percusión, puede ser que le moleste, pero una molestia leve. Y si nosotros aplicamos test de sensibilidad, el paciente no va a responder. Ahora, en relación a la radiografía, con lo que nosotros nos vamos a encontrar, es que generalmente nos vamos a encontrar con una lesión apical que puede ser de un tamaño variable. Y en el fondo, el tamaño de esta lesión va a depender mucho
de todo lo que conversamos de manera previa, de hace cuánto tiempo el paciente presenta esta patología, de la capacidad inmunológica del paciente, va a depender de la virulencia de las bacterias que están afectando los tejidos apicales, etc. Y bueno, nuestro último diagnóstico apical es el de la osteitis condensante, y aquí nos vamos a encontrar con una lesión en la radiografía que es radiopaca, difusa, y que va a estar relacionada con el ápice del diente, ¿ya? ¿Y de qué nos habla la osteitis condensante? Es que existe una respuesta ósea que está localizada a un proceso o a un estímulo inflamatorio que ha sido de muy baja intensidad por un largo periodo. En la clínica, la osteitis condensante se relaciona, como lo vimos en la clase anterior, se relaciona con la pulpitis irreversible asintomática o también se puede relacionar con la necrosis pulpar, ¿ya? Y bueno, para este diagnóstico va a ser fundamental nuestra radiografía, porque nosotros nos vamos a encontrar con que vamos a observar evidentemente aquí esta lesión radiolúcida asociada al ápice, ¿ya? O aquí. Ahora, las intervenciones, ¿se acuerdan que también en la clase anterior hablamos que nosotros podemos indicar a nuestro paciente distintas intervenciones o planes de tratamiento? Y algunos de ellos eran no hacer nada, por ejemplo, cuando estábamos frente a, por decirles algo, a una periodontitis apical sintomática en donde la pulpa está normal y solamente es producto de un traumatismo que está cediendo. Entonces, en ese caso, nuestra intervención va a ser esperar y controlar. En otros casos va a ser realizar la exodoncia, cuando lamentablemente es un diente que no tiene ninguna capacidad de rehabilitarse, o cuando el paciente no desea mantener ese diente en boca, o cuando es un diente que ya tiene una fractura vertical, y en otros casos también podemos indicar hacer una cirugía apical. Ahora, cuando nosotros le indicamos al paciente realizar una endodoncia, nosotros podemos clasificar esa intervención endodóntica en tres tipos. Puede ser una biopulpectomía, puede ser una necropulpectomía o puede ser realizar un retratamiento endodóntico. Que en el fondo aquí es donde nosotros anotaríamos en la ficha qué es lo que nosotros vamos a realizarle a ese paciente. O sea, endodoncia, si es que estamos en endodoncia es obvio. Entonces nosotros aquí lo que ponemos es biopulpectomía, necropulpectomía o retratamiento. Entonces, yo les mencionaba también la clase anterior que por favor ojalá revisaran la clase previa, porque para poder llegar a un diagnóstico clínico endodóntico, nosotros diagnosticamos la pulpa y también diagnosticamos el ápice, ¿ya? Y con estos dos diagnósticos nosotros vamos a llegar finalmente a nuestro diagnóstico presuntivo. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, hablamos de una pulpitis irreversible sintomática con una periodontitis apical asintomática, o una pulpitis irreversible sintomática con tejidos apicales normales. Siempre hacemos la unión del diagnóstico pulpar con el diagnóstico apical, ¿ya? Excepto en los abscesos, que es ahí en el fondo nosotros hablamos de un absceso apical agudo o un absceso apical crónico. Y como les mencionaba anteriormente, no hablamos de necrosis pulpar porque es evidente que si estamos ¿cómo se llama? Frente a un absceso, esa pulpa ya está necrótica. Entonces, los tipos de intervención o de tratamiento, de acuerdo a los diagnósticos, cuando nosotros hablamos de una pulpa normal, de una pulpitis reversible, de una pulpitis irreversible sintomática o asintomática, y tenemos que hacer una intervención endodóntica en la pulpa normal o en la pulpitis reversible, porque el rehabilitador nos solicita hacer la endodoncia, nosotros en esos casos, siempre que a nivel apical sea una pulpa normal, vamos a indicar una biopulpectomía, ¿ya? ¿Por qué una biopulpectomía? Porque en estos casos la pulpa está vital. Ahora, si estamos frente a una necrosis pulpar, una periodontitis apical asintomática, periodontitis apical sintomática, absceso apical agudo, absceso apical crónico, o un diente con terapia previamente iniciada, nosotros vamos a indicar una necropulpectomía. ¿Por qué? Porque en todos estos casos hay a nivel pulpar una necrosis, ¿ya? O hay la presencia de bacterias. Y cuando tenemos un diente tratado endodónticamente,
lo que nosotros vamos a indicar es un retratamiento, porque este diente previamente se le había realizado un tratamiento de endodoncia y nosotros vamos a tener que repetir. Eso en relación a los diagnósticos. No sé si tienen alguna duda. Al parecer no. Bueno, les puse aquí unos casos para que los revisemos, de distintos diagnósticos para que en el fondo vayan practicando hacer diagnósticos clínicos endodónticos. Por ejemplo, este primer caso es un paciente de sexo masculino de 30 años de edad que acude porque se quiere realizar una revisión, porque hace años no asiste al dentista. Entonces, se le solicita... ¿Sí? No se ve en la presentación el caso. Perdón. Ya, lo coloco al tiro. Qué bueno que me dijiste. Ya, ahí sí. Ya. Bueno, es un paciente entonces de sexo masculino, 30 años, que acude para hacerse una revisión porque hace años que no asiste al dentista. Entonces, se le solicitan exámenes complementarios que, para que nunca olviden, la radiografía periapical es un examen complementario. Y se le solicita la radiografía del diente 3.6 porque relata que se había realizado un tratamiento de endodoncia, un tratamiento de conducto en esa muela. Ya esto con las palabras del paciente. Entonces, se toma la radiografía y se evalúa. Este es el diente 3.6. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué es lo que nosotros vemos en la radiografía? Que es un diente que fue intervenido endodónticamente y que fue intervenido de inicio a fin, porque nosotros vemos que los canales radiculares están sellados con un material de obturación. ¿Ya? Otra cosa importante es que vemos una lesión apical en relación a la raíz distal, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos dos detalles que son muy importantes. Luego, este mismo diente 3.6 se le realiza los test y se observa que tanto a la palpación como a la percusión el paciente no tiene dolor y al frío y al calor no responde, ¿ya? Obviamente no responde porque tenemos un diente que ya había sido intervenido, sus tres canales se ven obturados y no hay dolor ni a la palpación ni a la percusión. ¿Qué es lo que uno esperaría con una lesión de este tamaño? Es que al paciente le duela, ¿ya? Entonces, como no le duele, no hay aumento de volumen, no hay tracto sinusal intraoral, nosotros hablamos inmediatamente que es un diente a nivel apical que tiene una periodontitis apical asintomática. Entonces, en nuestro diagnóstico, nosotros inmediatamente hablamos de una periodontitis apical asintomática. Y lo otro que es importante es que el diente había sido intervenido de principio a fin. Por lo tanto, nosotros hablamos de un diente previamente tratado con periodontitis apical asintomática o periodontitis apical asintomática en un diente previamente tratado. Perdón, lo tengo muy fuerte. Ya. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento indicado en este caso? Bueno, hablamos de un retratamiento porque el diente vamos a tener que repetir el tratamiento endodontico si nosotros queremos mantener ese diente en boca y si es que nosotros queremos que ese diente repare. Ahora, otro caso, un paciente sexo masculino, 45 años de edad, no tiene antecedentes médicos de relevancia, es derivado al odontólogo en general y se observa clínicamente que hay una gran destrucción también del diente 3.6, ¿ya? Sondaje periodontal de 2 milímetros de profundidad, no hay movilidad fisiológica. Se le aplican los test de sensibilidad, frío y calor con resultados negativos, o sea, no hay respuesta de las fibras nerviosas ni al frío ni al calor. Y cuando se le hace palpación y percusión, el paciente tampoco responde. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos en la radiografía? Bueno, nos encontramos con que hay una restauración, ¿cierto? Nos encontramos con que bajo esa restauración tenemos una caries que es penetrante, tamaño importante a nivel distal, y además observamos aquí, muy importante, esta lesión a nivel apical. Y al igual que en el caso anterior, nosotros esperaríamos que este paciente tenga dolor, ¿cierto? Y no lo tiene a los estímulos frío y calor. Y también, bueno, esperaríamos que con este tamaño de lesión también tenga dolor a la percusión y no tiene dolor a la percusión. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestro diagnóstico si no hay respuesta a los test de frío y calor? Pensamos inmediatamente en que hay una necrosis pulpar. Y si no hay respuesta a la percusión, hablamos también de una periodontitis apical asintomática.
Entonces, también, que no se les olvide que siempre estamos diagnosticando pulpar y apical. ¿Qué es lo que nosotros indicaríamos en este caso? Realizar una necropulpectomía, porque tenemos una necrosis pulpar y porque estamos hablando de que hay una destrucción a nivel de los tejidos apicales, por lo tanto hay carga bacteriana. ¿Profe? ¿Sí? ¿Podría repetir nuevamente el diagnóstico, digamos, periapical? Es que justo se me cortó por la conexión, entonces no alcancé a escuchar. El diagnóstico es periodontitis apical asintomática. Ah, ya. Sí, porque no le duele a la percusión y porque hay una lesión a nivel apical. Doctora, Ok. una pregunta. Sí, ¿Cómo uno puede diferenciar en ese caso que no sea pulpitis irreversible, asintomática, en vez de necrosis pulpar? ¿cómo puedes diferenciar que no es una pulpitis irreversible asintomática? Porque una pulpitis irreversible asintomática tú no esperarías tener una lesión de este tamaño. Porque en el fondo, si tú tienes una lesión de este porte, significa que la pulpa necesariamente está necrótica y en el fondo esto está invadido de bacterias. O sea que sí o sí la necrosis pulpar va acompañada de una lesión periapical. No en el 100% de los casos. Pero cuando nosotros vemos en el fondo una lesión, es que lo que pasa es que igual esto, los diagnósticos no es fácil. Nosotros cuando tenemos, por ejemplo, una necrosis pulpar producto de un traumatismo, tú en el fondo no vas a tener una carga bacteriana por mucho tiempo. No sé si me entiendes. Porque en el fondo el diente se necrosó producto de un golpe. Entonces, si tú le haces test a ese paciente, el paciente no va a responder y tú al tomarle una radiografía no vas a encontrar una lesión apical. Entonces, en ese caso, tú tienes una necrosis, pero asociada a tejidos apicales normales. Pero si esa necrosis pulpar fue originada por caries y por bacterias, esa necrosis va a tener carga bacteriana y por lo tanto tú a nivel apical en el tiempo te vas a encontrar con una lesión apical. No sé si se entiende. Sí, doc, entiendo. ¿Sí? Gracias. Esta creo que era la que ya habíamos visto. Sí, ya. Y vamos en el caso 3. Ya, entonces tenemos una paciente, sexo femenino, 25 años, que consulta porque tiene dolor en sus incisivos centrales superiores y relata que hace 2 días duerme poco, producto del dolor, y que este dolor es mucho mayor con el calor, ¿ya? Ustedes evalúan clínicamente estos dientes y se encuentran con que los dientes 1.1 y 2.1 tienen restauraciones extensas y que esas restauraciones se ven filtradas. Y en la radiografía observan estas restauraciones de gran tamaño y que bajo ellas hay caries secundarias, en ambos dientes, ¿ya? Y en la radiografía también observan que el espacio del ligamento periodontal está normal y que no hay lesiones a nivel de los tejidos apicales. Entonces, algunos puntos importantes en relación a este caso es el dolor, ¿cierto? Un dolor que es exacerbado o exagerado, que le impide al paciente dormir, que ya les habla que en una posición de cúbito le genera dolor, que es un dolor que es más acentuado al calor, ¿ya? Frente a el dolor muy agudo, uno podría pensar en el diagnóstico inmediatamente de la pulpitis irreversible sintomática, ¿cierto? Pero también podemos tener un dolor muy exagerado en un paciente que tiene un absceso apical agudo. Pero en este caso les están diciendo que estos dientes no, en ninguna parte les hablan de aumento de volumen, ni de dolor a la palpación, ni de dolor a la percusión. Por lo tanto, podríamos pensar que la inflamación está en la pulpa, ¿ya? Entonces, frente a este diagnóstico, y también no tenemos lesiones a nivel apical. Entonces, a los test de sensibilidad, aumentado el frío, aumentado el calor, y muy importante, el dolor permanece luego de que se retira el estímulo. Por lo tanto, si hay una respuesta al frío y al calor, hay pulpa que está ahí vital respondiendo inflamada, ¿cierto? Por lo tanto, ahí hablaríamos de una pulpitis irreversible sintomática, ¿ya? Está con dolor. Y a los test de percusión y palpación responde de manera normal, lo que se condice con la radiografía, en donde no hay una lesión.
Entonces, en este caso, nosotros podríamos pensar en la pulpitis irreversible sintomática y en los tejidos apicales normales, ¿ya? ¿Cuál sería nuestro diagnóstico en este caso? Biopulpectomía. Ya, caso 4, paciente 23 años de edad, consulta porque tiene dolor en su segundo premolar inferior izquierdo, mediante 3.5. Hace 3 días tiene dolor espontáneo frente a los estímulos térmicos y al calor le duele más. Clínicamente, caries extensa, radiográficamente, caries extensa, espacio de ligamento periodontal normal. Aquí está el diente 3.5. Entonces, a los test de sensibilidad, como les decía, va a responder de manera aumentada y a la percusión responde de manera normal. Entonces, al igual que en el caso anterior, hablamos de una pulpitis irreversible sintomática con tejidos apicales normales. ¿Cuál sería el tratamiento en este caso? Biopulpectomía también. Ahora, en relación a este caso, se les mencionó que se le aplicó al paciente el test de sensibilidad. ¿Con qué es lo que nosotros en la clínica hacemos los test de sensibilidad del frío y del calor? Bueno, nosotros en clínica contamos con EndoIce para el frío, pero ustedes, si es que no, a futuro, no sé, donde ustedes trabajen, no tienen esto, también se puede hacer con hielo, ¿ya? Y nosotros aplicamos el calor reblandeciendo gutapercha blanca en la llama del mechero, ¿ya? Entonces, esa es la respuesta correcta. Otro caso, un paciente de 54 años acude a la poda de la Universidad de la Frontera porque uno de sus dientes de adelante presenta dolor desde hace 5 años y este año ya perdió esa restauración. Entonces el paciente les relata que tiene dolor al beber líquidos fríos, le duele también a la masticación y que cuando él en el fondo retira el estímulo frío, este diente todavía le sigue molestando. ¿Con qué nos encontramos en la clínica? Con que es un diente que presenta aumento de volumen en la región vestibular en relación al diente 2.2, el cual es delimitado y fluctuante. El diente presenta una cavidad profunda, mesiopalatino y movilidad grado 1. Y radiográficamente se observa la cámara pulpar parcialmente calcificada, el espacio del ligamento periodontal está ausente, por lo tanto tenemos una lesión. Es una raíz única con una curvatura apical, un área radiolúcida, o sea, hay una lesión de límites netos. Ahora, este caso, bueno, todos estos casos los hicieron estudiantes de cuarto año hace unos años atrás. Y este caso yo siempre lo he querido sacar, pero porque tiene como una pillería, o sea, que en el fondo les está hablando de que el diente responde a los estímulos de frío y calor. O sea, el paciente en el fondo les está relatando que a él le duele con el frío. Pero eso deja de ser importante cuando ustedes notan que hay un aumento de volumen. Nosotros siempre tenemos que irnos hacia qué es lo peor. Que el paciente le duela con el frío, quizás es el diente de al lado. Pero si ya tenemos un aumento de volumen, eso en el fondo, dentro del diagnóstico, es lo más importante, porque les está hablando de una condición que es más importante, ¿ya? ¿Con qué se relaciona el aumento de volumen? No sé si se acuerdan, con el absceso apical agudo, ¿ya? Y les dice que en el fondo este aumento de volumen es delimitado, es fluctuante, y además que radiográficamente está relacionado con una lesión apical. Ligamento periodontal ausente y tenemos una lesión apical, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo que nos responda al frío y al calor no es tan importante porque nosotros si hablamos de un absceso apical agudo vamos a estar frente a una necrosis pulpar. Entonces aquí el diagnóstico es un absceso apical agudo. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a indicar en este caso? Una necropulpectomía. Creo que este ya es el último caso. Es un paciente sexo femenino, 28 años, que asiste a la consulta porque el 2017 o sea, no se terminó la endodoncia de su diente 1.4. Entonces les relata que cuando ella en el año 2017 se empezó ese tratamiento de endodoncia, tenía una espinillita de la que salía un líquido y que actualmente la tiene nuevamente, ¿ya? ¿De qué les puede hablar eso? De que tenemos un tracto sinusal intraoral.
¿cierto? Porque en el fondo eso es lo que los pacientes normalmente relatan, que es como una espinillita o que les sale algo, que de repente notan que drena pus. Cuando ustedes ven la radiografía del diente 1.4, se encuentran con que la cámara pulpar está ocupada, por lo tanto, se le hizo una intervención previa, como la paciente relata, y que en el fondo que este diente presenta además una zona radiolúcida en relación a una de sus raíces. Entonces, cuando ustedes hacen las pruebas, se dan cuenta con que es un diente que no le duele al calor, no le duele al frío y no responde tampoco a la percusión. Entonces, de acuerdo a estos datos, ¿ustedes en qué diagnóstico podrían pensar? Bueno, si es un paciente que actualmente tiene un tracto sinusal intraoral, nosotros inmediatamente pensamos en el absceso apical crónico, ¿ya? Y si es una paciente, como se ve en la imagen de acá, en que se le hizo previamente una intervención, que ustedes corroboran en la radiografía y que en el fondo también va muy relacionado con lo que el paciente les relata, entonces ustedes pueden pensar que es un paciente que tiene actualmente un absceso apical crónico en un diente con terapia previamente iniciada, porque ese diente de manera previa se le realizó el acceso, se abrió, probablemente se instrumentó y se dejó con una restauración provisoria que la paciente perdió, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en ese diente ahora? Tendrían que indicar realizar una necropulpectomía. No un retratamiento, porque ese diente no se intervino hasta el punto de la obturación radicular. Eso. No sé si estamos en la hora. Bueno, les alcanzo a mostrar este último caso. Una paciente, 20 años, llega a la consulta para realizarse esa restauración, pero relata que está con dolor a los cambios térmicos, le duele el frío y el calor, ¿ya? En la clínica ustedes observan una caries extensa y radiográficamente se ve un área radiolúcida que es compatible con caries, penetrante, oclusal y importante que los tejidos apicales se ven completamente normales, ¿ya? Cuando realizan los test, la paciente responde de manera leve al frío y al calor, y frente a los test de percusión y palpación responde de manera negativa. Entonces aquí nosotros esperaríamos que con una lesión de caries de este tamaño, la paciente esté con dolor, con un dolor importante, o con una respuesta muy exagerada al frío y al calor, y no es así, ¿ya? Pero hay respuesta. Entonces, si hay respuesta, nosotros podemos hablar de que todavía existe vitalidad en esa pulpa, ¿ya? O podríamos pensar que todavía, en el fondo, si somos estrictos con lo que yo les he enseñado, existen todavía fibras nerviosas vitales que responden al frío y al calor, ¿ya? Por lo tanto, podríamos pensar que es una pulpitis irreversible asintomática. Y como no hay respuesta a la percusión ni a la palpación, y el espacio del ligamento periodontal se ve normal, podríamos pensar que está asociada con tejidos apicales normales. Entonces ahí pulpitis irreversible asintomática y tejidos apicales normales. Y indicamos en ese caso una biopulpectomía. Eso, no sé si es que tienen, voy a detener la grabación.